Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este rato de televisión. La idea, como siempre, es tratar de darnos una vuelta por algunos de los temas más importantes que tienen que ver con el sector agropecuario y que no solamente tienen que ver con el sector agropecuario, tratamos de enlazarlo con la situación de la sociedad, con la problemática económica y con el todos los días de cada uno de nosotros. Es por eso que de la educación a cómo nos tratamos, es importante porque también tiene que ver con la situación de un sector que es el más dinámico de la producción nacional, que aporta además la mayor parte de los dineros a la economía nacional y como siempre trato de graficarlo, es esa manta que debe taparnos a todos y que cuando realmente es grande, entonces tenemos la posibilidad de incluir debajo de ella más cantidad de gente. Cuando se achica, cuando el aporte, cuando la inversión del sector agropecuario no es lo que debiera ser, entonces tenemos esa manta mucho más corta y entonces hay mucha gente que queda afuera. Quedar afuera hoy se queda afuera por muchos motivos. En su mayor parte por la falta de inversión y en otras partes por la falta además de una capacitación que esté a la altura de las circunstancias. Y entonces hablamos de educación y no solamente de educación, sino que esta capacitación tiene que llegar a todos los estadios y a todos los niveles. Hemos debatido en la semana temas vinculados con la educación, con la capacitación de los docentes, con la situación de los alumnos, con esto de que las escuelas se transforman en receptores de gente más que en dadores de esa capacitación. Por eso tenemos la posibilidad de conversar con alguien que estuvo dando una vuelta por las escuelas del Gran Buenos Aires, una de los lugares de la Argentina donde las cuestiones están bastante más complicadas. Y de allí nació un libro. Así que contame un poco qué es lo que has visto en este derrotero que has hecho en la provincia y en el Gran Buenos Aires fundamentalmente. Bueno, escribí un libro que se llama En las escuelas, una excursión a los colegios públicos del GBA, y en ese libro cuento las experiencias que fui teniendo a lo largo de algunos años. Experiencias principalmente violentas. Yo empecé y no sabía muy bien con qué me iba a encontrar, estaba como en una especie de burbuja y cuando me fui enfrentando con ciertas situaciones, algunas me parecían inverosímiles, nunca creí que podía llegar, que estaban pasando ciertas cosas en la escuela. Ujú. Entonces, en algún momento me surgió la idea de poder narrarlas, de poder dar cuenta de todas esas cosas que en general no se dicen, no se cuentan, están tapadas. Uno ve los libros que hablan de educación y son mamotretos, son libros enormes que hablan desde una postura muy teórica, muy abstracta y no había nada que mostrar realmente qué es lo que está pasando hoy en las escuelas. Entonces, por eso se me ocurrió contarlo. En esta trayectoria, uno inmediatamente empieza a pensar en cuál es la capacidad que hoy tiene una escuela desde la infraestructura edilicia y también profesional para poder abastecer a una sociedad que está demandando una determinada calidad de capacitación. No, hoy creo que desde hace algunos años las cosas en relación a la capacitación y la infraestructura vienen cada vez peor. Mientras más nos alejamos de capital, vamos más para el sur, más para el oeste, vemos que las escuelas están cada vez peor. Ni hablar de algunas poblaciones rurales o por algunas provincias del interior. Y, en cuestiones edilicias, el Estado a veces es paupérrimo, no hay puertas, no hay ventanas. Uno tiene que dar clases en condiciones que son en realidad poco dignas, y no solo para nosotros, sino también para los alumnos que van a aprender. Ujú. Eso de algún modo termina generando violencia también. Ujú. Estar ahí aprendiendo con bancos que se vienen abajo, puertas que no existen, hay bolsas negras emparchando esos espacios que quedan vacíos y eso termina generando violencia. Y la capacitación, por otro lado, no está siendo buena en los profesorados, no hay una educación de calidad. Y lo digo como profesor, yo enseño en profesorados principalmente
y hay una especie de secundarización del profesorado. Se está bajando el nivel, hay cada vez más presiones de inspectores, de gente del ministerio por aprobar, para que le cierren las planillas, para que haya más docentes. Entonces uno, en general, de esas presiones termina desistiendo. Si es que no quiere ir contra los molinos de viento, hay que tener fuerza para eso. Y a veces uno no la tiene, entonces... Si vos tuvieras que decir en esta situación de la actualidad, uno tuviera que decir, bueno, tendríamos que empezar por un lugar, por algún lado, digamos, uno viene del campo, de los pueblos chicos, allí seguramente tiene más contacto con los padres, la educación se mira diferente. Pero de todas maneras el productor agropecuario tiene que aportar para ponerle chapa a la escuela, para pintarlo, hay que hacer el baile para que se le puedan hacer las cloacas a los baños o ponerle los sanitarios o aportar para el combustible de la maestra que viene del pueblo, digamos. O sea, no es diferente, no es demasiado diferente, probablemente no es, digamos, lo diferente fuera en la violencia, pero si vos tuvieras que pensar en por dónde empezar para recuperar esa capacidad de capacitar al próximo tipo que va a ir a laburar, ¿por dónde arrancarías? Capacitar al docente. Capacitar al alumno, capacitar al docente, ¿por dónde se arranca? Hay muchas cosas en realidad para Sin mejorar, duda. es difícil pensar. Yo en realidad no me dedico a pensar esas cosas, yo simplemente lo que hice en el libro es mostrar lo que pasa y bueno, que la gente que tiene que hacer algo lo haga. Hay muchas cosas por donde empezar. Por ejemplo, el tema este de que vamos de un lado a otro, que hablábamos antes, tenemos que estar en una escuela, otra, tenemos que tomar muchas horas para que nos alcance el sueldo, si no es imposible vivir, y eso hace que no genere pertenencia. Un profesor debería tener un sentido de pertenencia a la institución, trabajar muchas horas ahí, saber qué es lo que pasa con los pibes, y eso no está. Somos profesores taxis, vamos de un lado a otro y nos desentendemos de todo. Yo una de las cosas que siempre digo que hay que mejorar es eso, poner horas institucionales, trabajar más con los docentes en la institución. Y después el tema de las reglas, por ahí, hoy en día no hay reglas, el docente está solo en la escuela y depende nada más que de su carisma y de su capacidad retórica y de empatía, de empatizar con el alumno. Si uno no cuenta con esas herramientas, no hay otras herramientas externas para hacer frente a casos de violencia o de indisciplina. Estás solo, una vez que entraste al aula te la tenés que arreglar como puedas, porque no hay ayuda externa a veces. Es increíble porque, digamos, en los últimos tiempos la historia, digamos, empezó a aparecer a partir de que las pruebas PISA nos ubican en un lugar, en los bajos fondos de la lista. Pero sí, ¿cómo exigir, digamos, nivel de capacitación si no tenemos lo esencial? No, claro. Y por cierto, con el tema de las pruebas PISA, estamos cada vez peor, y eso que en el último año los docentes les dieron las pruebas a los pibes para que los modelos de prueba idénticos a los que después les iban a tomar, y ni siquiera así pudieron resolverla. O sea que la situación es difícil, es complicada. Muchísimas gracias por el rato y por contarnos esta realidad. Gracias a vos. Evidentemente, digamos, la cuestión arranca por ahí. Todos decimos que no podemos hablar de políticas ni industriales, ni agropecuarias, ni absolutamente de ninguna especie, si no partimos de una capacitación. Ni hablar de la educación que se la da en la casa, pero de una capacitación. De modo que habría que mirar un poco más profundamente esta situación que nos involucra a todos, definitivamente. Seguimos hablando de algunos temas vinculados con el sector agropecuario, a la vuelta de estos comerciales. En la vida sembras muchas semillas. Las semillas de una pasión. La semilla de la amistad. La semilla de un talento. La semilla del amor. La semilla de una aventura. Y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Lidera Semillas. Si de sí lo hablamos,
Decilo. Agrimplex, el nombre de la bolsa. Decilo. Agrimplex, la mejor opción del mercado. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Desde 1907, operando a futuro los principales productos del país. Bueno, evidentemente, digamos, partir desde la idea de la educación y tratar de meterse de lleno en lo que tiene que ver con el sector agropecuario es uno de los temas, yo diría, más importantes. Hoy, cuando hablamos de tecnología, hablamos de los hexacópteros, de los drones, del mapeo satelital, de la siembra directa, de la posibilidad de la siembra inteligente, de saber que no le podemos echar el mismo fertilizante un metro más acá que un metro más allá, y todo tiene que ver con la rentabilidad, y todo tiene que ver no solo con la rentabilidad del productor, sino que esa rentabilidad luego se transforma en inversión, y cuanto más rentabilidad tenga, más inversión hay, y cuanto más inversión hay, más trabajo podemos encontrar. Y cuando miramos el futuro y entendemos que necesitamos entre 500.000 y 600.000 puestos laborales por año solo por el crecimiento vegetativo, esto se transforma en un tema central. Por eso es importante saber desde dónde partimos y cómo está hoy el sector agropecuario. Pedro Viñó es vicepresidente de APRESID y nos acompaña aquí, de APRESID, de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Walter, por invitarnos. Bueno, productor agropecuario de Bolívar, ¿cómo está hoy la zona teniendo en cuenta esta situación de inundación, de las lluvias de invierno, que son las que más complicaciones trae? Porque hay que decirle a la gente que el problema que trae la lluvia de invierno es que tenemos días cortos, fríos, con poco sol, y entonces no hay evaporación, con lo cual ese agua se queda hasta que llega el sol. Encima tenemos muy poco trigo, ¿no? Que siempre es como una bomba que saca esa agua de invierno, que si no lo único que hace es alimentar las napas, y hoy vemos problemas de muchas napas en superficie, no solo en provincia de Buenos Aires, que ya sabemos lo que es el flagelo de las inundaciones, y la zona nuestra está castigada, por ahí no tanto como otras y otros momentos, pero sí está muy castigada. Y me atrevo a hacer un comentario sobre tu introducción. Vos hablaste de lo que era la renta, hablaste de la cantidad de empleo que se tiene que generar, y nos faltó, nosotros tenemos el tema de la sustentabilidad, que tiene que ver con la renta, que tiene que ver con lo social, con el empleo, y la otra pata es el medio ambiente, ¿no? Esas son las tres patas en las cuales hacemos mucho foco desde APRESID para ir a un desarrollo concreto, ¿no? Eficiente, que tiene que ver sin lugar a dudas con que tiene que haber renta, porque en cualquier actividad económica es lícito y es lógico. Tenemos que prestarle mucha atención a la gente, por eso este tema de la creación de empleo, y el ámbito agropecuario tiene mucho por hacer en ese aspecto. Y otra cosa que tenemos que hacer, y en lo cual estamos muy enfocados, es en el cuidado del medio ambiente. Para eso uno piensa en la rotación de cultivos, la sustentabilidad es precisamente eso, digamos, poder hacer sustentable una producción que no sea netamente extractiva, sino que le vaya aportando. Ahora, nos hemos convertido en productores de soja prácticamente, y el cono sur va hacia eso, digamos, tanto Brasil, Argentina, Paraguay, Perú en sus áreas, Uruguay. ¿Y cómo hacemos para que eso sea sustentable? Mira, la verdad que otros países tienen otros problemas. Nosotros hemos, después de muchos años, está probado que hay un sistema, que es este sistema que tiene que ver con, que nosotros le llamamos el sistema de siembra directa, que en definitiva hoy no se puede llevar adelante por cuestiones que tienen que ver con la subsistencia de los productores, ¿no? Hace poquito sacamos junto con la gente de ACREA un mapa que mostraba claramente dónde es lógico hacer maíz y dónde no. Y bueno, se restringe a una zona muy cercana a los puertos. En cuanto uno se aleja de los puertos, ya no pasa a ser viable hacer maíz. Por eso es que el productor tiene que subsistir, ¿no? Tiene que pensar en las cuentas que tiene que pagar el año que viene, tiene que educar a sus hijos, tiene que cuidar a sus padres. Bueno, todas las cuestiones que tenemos en la cabeza, y lamentablemente caemos en lo único que nos queda,
que nos da un poco de aire, que es la soja. Nosotros somos absolutamente conscientes que necesitamos hacer mucho más trigo, mucho más maíz, que son cultivos que tienen balance de carbono positivo, que le aportan al suelo, para el que no sabe, en definitiva le dejan mucha cobertura, mucho material después de la cosecha encima del suelo y eso lo nutre al suelo. La soja no sucede esto. Por eso en este sistema, que nosotros es el que apuntamos a que se establezca, y en muchos campos está establecido y está aprobado, por primera vez en la historia le podemos devolver a nuestros hijos suelos más fértiles de los que recibimos de nuestros padres. Esto está aprobado, se puede hacer en Argentina. Lo único que necesitamos son condiciones para que esto suceda. Yo de alguna forma soy optimista y creo que en algún momento nos vamos a subir a ese tren. Hablando de estas cuestiones, uno para subirse al tren tiene que tener caminos, digamos. El tren tiene que pasar justo por la loma, que va despacito, y entonces uno se sube al tren si es que no para en la estación donde uno está. Con lo cual, esos caminos se llaman políticas, ¿no? Esos caminos se llaman políticas. En estos últimos tiempos hemos estado un poco extraviados con las políticas. Vienen tiempos diferentes, inexorablemente, a partir de 2015, con el cambio de gobierno que seguramente habrá. El tema es cómo hacer para acercar o acercarse a esos cambios. El productor está claro de que debe acercarse a la política para decir qué es lo que necesita y cómo se hace. Yo puedo hablar desde lo que es nuestra institución. Nosotros tenemos el deber y estamos interactuando mucho con, por ejemplo, la Comisión de Enlace, para contarles esta posibilidad que hay de instalar un sistema que es absolutamente viable desde lo económico, desde lo social y desde lo ambiental, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo hacia adentro del ámbito agropecuario para que la persona que tome el poder en el próximo mandato tenga un claro mensaje de qué es lo que estamos esperando los productores. Estamos trabajando en eso. Yo creo que vamos a llegar a buen puerto para que claramente los distintos actores y partidos políticos sepan cuál es el mensaje que el ámbito agropecuario está emitiendo y cuáles son las necesidades que tiene para, de alguna forma, hacer real esta enorme potencialidad que tiene el ámbito nuestro para crear riqueza. Déjame preguntarte un poquito por la actualidad, ¿no? Recién se ponen en marcha dos leyes que pueden ser instrumentadas y digamos, en una simbiosis entre ambos, como es, por ejemplo, la ley antiterrorista, por lo que se habla del terrorismo económico, y esta ley de abastecimiento que puede llegar a hacer que, bueno, te considere que a lo mejor la soja que tenés guardada en el campo perjudica al Estado y entonces puede venir la soja, las vacas, lo que sea, y entonces pueden venir a buscarla. Dicen que no. Ahora, ¿cómo piensa el productor? ¿Teme esto o tiene la cabeza puesta en otro lado? Y el productor yo creo que tiene distintas ideas en la cabeza. Por un lado teme, por supuesto, porque ha visto cuestiones que se decían no, es imposible que sucedan y suceden. Y por otro lado está la diaria, ¿no? Está pagar las cuentas, está trabajar, está seguir invirtiendo, seguir apostando a nuestro suelo, que año a año nos da nuestro sustento. Entonces se entrelazan estas cuestiones. Y por un lado seguro está esta reacción, este sentimiento que no es bueno, ¿no? De decir, pensar que nosotros podríamos estar concentrados en cómo ofrecerle más alimentos a los argentinos y al mundo, que ese en definitiva es nuestro objetivo, y no tenemos más que palos en la rueda, ¿no? Y nosotros desde APRESID lo sufrimos porque vemos el deterioro que está teniendo el suelo de nuestra patria, ¿no? Donde no reponemos los nutrientes que nos llevamos todos los años de las cosechas, no se rota, empiezan a aparecer problemas de malezas resistentes por el tema del monocultivo, ¿no? Todos estos problemas que hacen, sin lugar a dudas, a que no tengamos un norte claro y no podamos expresar el enorme bagaje de conocimientos que hemos adquirido en estos años, que sin lugar a dudas le darían una dinámica a toda la nación, porque yo creo que esto excede el agro, ¿no? El agro en Argentina va desde Ushuaia hasta La Quiaca y desde Buenos Aires hasta Mendoza. Entonces es absolutamente federal y bueno, yo creo que excede el ámbito nuestro y
Y yo en el fondo tengo esperanza, seguramente va a haber una crisis, que espero que sea lo menos profunda posible, porque la gente que más sufre es la que menos tiene, y hay mucha gente que la pasa muy mal. Entonces desde ese lugar, sinceramente, rezamos para que sea lo más suave posible. Lo veo difícil de todas formas, pero la esperanza está. Muchísimas gracias. El tema, como decía Pedro, es que los que sufren son los que menos tienen, y esto está claro, cada vez que se habla del sector agropecuario, de la falta de inversión o quizá del 76% de impacto sobre la rentabilidad que ejerce hoy el fisco, se piensa que lo que se está pidiendo es por el sector. Yo no soy productor agropecuario, mis padres tampoco, y uno de los temas que tenemos bien claro es que el productor puede achicarse, puede reducir su inversión y va a seguir, sus hijos van a ir a la escuela y también a la universidad. El problema es qué pasa con todo el entorno que trabajaba allí, y esa preocupación de integrar esos villorrios paupérrimos que estamos viendo en los últimos tiempos en las ciudades grandes de la Argentina. En un ratito volvemos con un poco más de estos temas. En la vida sembras muchas semillas. La semilla de una pasión. La semilla de la amistad. La semilla de un talento. La semilla del amor. La semilla de una aventura. Y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Midera Semillas. Si de Silo hablamos, decilo. Agrimplex, el nombre de la bolsa. Decilo. Agrimplex, la mejor opción del mercado. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Desde 1907, operando a futuro los principales productos del país. Bueno, las cuestiones están explicitadas. Hay aquí un par de temas que realmente tenemos que profundizar y que tienen que ver con el sector agropecuario. En los últimos tiempos hemos visto claramente algunas, digamos, huellas profundas de lo que ha sido esta situación de la utilización de las políticas tratando de favorecer a los que menos tienen. Fíjate que desde a fines de 2005 y principios de 2006 arrancábamos por allí con una decisión de la Administración Nacional de cerrar las exportaciones de carne para tratar de que eso que se iba afuera se volcara al mercado interno, esa sobreoferta hiciera un detrimento en los precios, aplacara los valores de marzo. Básicamente en ese momento hay una rotación y entonces hay menos carne disponible, pero no era complicado, simplemente era estacional. De cualquier manera la administración tuvo miedo de eso, no supo cómo manejarlo, cerró las exportaciones y provocó una caída de los precios de la carne. Esta caída de los precios de la carne no fue gratuita porque alguien la tuvo que pagar. La pagaron en principio los productores agropecuarios, que lo primero que hicieron fue reducir la cantidad de cabezas y entonces en poco tiempo perdimos 10 millones de cabezas de ganado. Se conjugó, digamos, esta pérdida en la rentabilidad con una situación de estrés por falta de agua y entonces las muertes que se produjeron en el campo de Hacienda hicieron que perdiéramos 10 millones de cabezas de ganado. Al poquito tiempo, estamos hablando de 2006, en 2009 tuvimos un crecimiento exponencial del precio de la carne. Fue tremendo. Lo mismo sucedió con trigo. Cuando se cerraron las exportaciones de trigo, a veces no se habla de que se cerraron, se cuotificaron, entonces las abren de vez en cuando. El problema es que cuando no hay un mercado abierto, tenemos esa dificultad. Es decir, cuando el productor tiene la necesidad de vender, no tiene mercado, entonces su producción no tiene precio. Al no tener precio, al no valer nada, la vende por poco. Esto se queda sin rentabilidad, entonces el tipo dice, bueno, si nadie quiere lo que yo estoy produciendo, voy a producir otra cosa. Perdimos 4 o 5 millones de hectáreas de trigo y entonces nos quedamos al borde.
volvimos a tener el mismo problema. Se conjugó una cantidad de hectáreas de trigo mucho menor a lo que se venía sembrando con un problema climático. Entonces estuvimos al borde, el precio del pan subió, de ahí no bajó nunca, y estamos teniendo las dificultades que tenemos. El maíz, otro tanto. Volvió a suceder lo mismo también con esta producción, nos quedamos solo con la soja. Y fíjate cuál es el tema. Hoy empezamos a tener un problema de recaudación, porque la soja valía $550 y ahora vale $300. El problema no es para el productor agropecuario, el problema es para el país, porque la recaudación de este año va a ser mucho menor. Y si tenemos en cuenta que la rentabilidad de los últimos años del productor agropecuario no ha sido buena, entonces hay mucho menos colchón, es decir, el productor no tiene con qué invertir. El crédito está caro porque la suba de tasas ha sido realmente muy alta y entonces tenemos la perspectiva de un mercado en baja con un costo alto del dinero para la financiación. ¿Eso qué hace? Que haya menos siembra o que la siembra que se haga se le haga con aplicación de menos tecnología. ¿Y qué pasa? Va a haber menos volumen de producción. Y si hay menos volumen de producción, entonces va a haber un doble efecto, mercados en retroceso y menos soja para vender. Esta dificultad va a caer sobre toda la sociedad. Los 15 millones de cheques que firma hoy la Administración Nacional para todo el andamiaje de servicios, evidentemente se van a ver afectados. Y entonces, ¿quién va a pagar al final? Toda la sociedad. Y esta es la complicación. Por eso siempre queremos juntar lo que es la situación económica con las decisiones políticas de una administración, no para el pasado. Del pasado solo podemos recoger un poco de escuela. El asunto es el futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser las próximas decisiones que vamos a tomar? Nos vamos a volver a encontrar seguramente la próxima semana y vamos a tratar de darnos otra vez una vuelta por el campo. Hasta entonces, muchas gracias.